término que se usa mucho en la iglesia evangélica, que es unción y avivamiento, ¿verdad? A mí no me gusta usar demasiado esos términos, pero sin embargo es muy importante, ¿verdad?, que haya un avivamiento, ¿no? Un avivamiento. Ha habido muchos avivamientos a lo largo de la historia, en diferentes países, lugares, a través de diferentes ministerios, a través de diferentes siervos de Dios, ¿verdad? Hubo un siervo de Dios que solamente pasar por una ciudad en un tren, ¿verdad? Se cerraban en los prostíbulos y se abrían iglesias evangélicas en Inglaterra en el siglo XIX, cuando John Wesley y todos estos siervos de Dios, ¿verdad?, que fueron instrumentos de avivamiento, ¿verdad? Después ha habido pequeños avivamientos a lo largo de la historia, la iglesia, pero esto no cesa, ¿verdad? El avivamiento tiene que ser algo personal, ¿verdad? No podemos ir detrás de una ola de avivamiento, ¿verdad? Porque eso hacen los surfistas, ¿verdad? Los surfistas, ¿qué hacen? Buscan la mejor ola, ¿verdad?, para salir con sus tablas y hacer sus malabarismos en medio de las olas, ¿verdad? Hay surfistas evangélicos también que van detrás de la ola evangélica, de la ola de mayor unción, de la ola de mayor revelación, de la ola... Pero así muchos se equivocan y caen en prácticas equivocadas y en doctrinas un tanto que no son de Dios, porque van en busca de la ola. Y la ola no hay que inventarla, ya el Señor diseñó el proyecto para su iglesia y para nuestra vida, y es que ese avivamiento debe ser personal. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Porque para que haya un avivamiento en una comunidad, en una ciudad, en una congregación, primeramente tenemos que estar avivados los que estamos al frente de esa comunidad, de esa casa, de esa familia, de ese hogar, de esa comunidad, de ese ministerio, ¿no? Llenos del Espíritu Santo, renovados, y haber experimentado pues el soplo del Señor y que esa llama que esté bien encendida y que no haya cenizas en nuestras vidas, que no haya cenizas, que no haya lugar para la ceniza. Si en algo somos ceniza es cuando nos arrepentimos en polvo y ceniza, como dice la Escritura, cuando Job se llenó de ceniza, en quebrantamiento, esa es la ceniza. La ceniza es el quebrantamiento del yo, es el ayuno, es el golpear el cuerpo y ponerlo en servidumbre para que el espíritu crezca, pero no es ceniza, es llama, ¿verdad? Porque fuerte llama es el amor. ¿Cuánto dicen amén? Fuerte llama es la presencia de Dios, fuerte llama es lo que quiere poner el Señor en nuestra vida, ¿no? Y que se encienda esa llama y desaparezcan las cenizas de una vez por siempre, porque el fuego, si no tiene oxígeno, rápidamente o llega un tiempo que se apaga. El oxígeno, la combustión hace que el fuego arda de continuo, ¿no? Y por eso en esta mañana quiero predicar o enseñar algo acerca de la unción, y que puedas en esta mañana salir de aquí en cierta manera ungido, ¿verdad? No porque yo te unja, sino porque Dios te unja. ¿Cuánto dicen amén? Porque la unción no es del hombre, la unción viene de Dios. Había dos tipos de unción en el Antiguo Testamento: la unción del cuerno o la unción de la redoma, ¿verdad? La redoma era la unción con la que fue ungido Saúl. El rey Saúl recibió la unción de la redoma, simplemente del recipiente, ¿verdad? La unción del hombre para ser rey, pero luego esa unción no le sirvió al rey Saúl porque empezó a hacer cosas que no debía. Quiere decir que no recibió la unción correcta. Pero en cambio David recibió la unción del cuerno, la unción de Dios, ¿verdad? Y la recibió, yo me imagino que David recibió la unción
cuando estaba pastoreando las ovejas allí en medio del desierto, allí solo, en la soledad del desierto, donde tocaba su flauta, donde cantaba, donde alababa a Dios, donde buscaba a Dios, donde componía los salmos y decía: Dios, Dios mío, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed del Dios vivo. Y allí, en esa experiencia, ya el Señor le estaba ungiendo para ser rey, para ser un ungido de Dios y para ser un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Así que unción de Dios, no de hombre, porque la unción de hombre a veces ese es el error. No es el hombre el que unge, es Dios el que unge, es el cuerno del aceite de Dios que te tiene que ungir. Ay, amigos, si recibes la unción del cuerno, no la unción de la redoma, no la unción del recipiente, sino la unción del cuerno. El cuerno era hecho no directamente del animal, del macho cabrío, del cordero, ¿no? Con lo que hacen el típico shofar, ¿verdad? ¿Alguien ha tocado un shofar alguna vez? Ese cuerno con los que los hebreos, los judíos, hacen esos toques de trompeta, ¿verdad? Yo allí en Ecuador, yo tenía un amado pastor que congregaba con nosotros, que era parte de la congregación, que tocaba y sabía tocar muy bien el shofar. Y siempre iba a la iglesia con su shofar. Y siempre antes de empezar el culto tocaba su shofar, el llamado al pueblo, ¿verdad? El toque de trompeta. Y tocaba shofar y bueno, y es bíblico, ¿verdad? Tocar shofar, que no es símbolo de tocar la trompeta de Dios. Somos trompetas de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Éxodo capítulo 40, versículos 9 a 16. Dice así la palabra de Dios. Éxodo 40, 9 a 16. Dice: y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Yahvé le mandó. Así lo hizo. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. No me quiero comparar, ni mucho menos, con Moisés en esta mañana, pero sí esto que hemos leído es una figura, ¿no? En aquel tiempo, en el antiguo pacto de la ley, se hace una sombra en todas las órdenes de Dios, en todos los actos de Dios, igual que las fiestas del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, son una sombra, ¿verdad? Y esas fiestas siguen vigentes hasta el día de hoy: la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Yom Kippur, la fiesta de los tabernáculos, Sukkot, y todas las fiestas, primicias y todas las fiestas judías son una sombra, ¿verdad?, que debemos recordar como pueblo de Dios, ¿verdad? Yo he celebrado a veces esas fiestas, la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pesaj, y todas las fiestas judías que son sombra, ¿verdad?, pero que son recordatorios del pueblo de Dios, que están vigentes el día de hoy también, ¿verdad? Porque todo lo que hizo Israel es una sombra de lo que hoy debemos hacer. No que nos debemos apropiar de las bendiciones de Israel, como
cae la iglesia evangélica en esa teoría de la sustitución en la cual nos apropiamos de las bendiciones que eran para el pueblo de Israel, ahora nos las apropiamos para la iglesia. Eso no es así. Dios dio sus bendiciones al pueblo de Israel. Tú y yo hemos sido injertados en el olivo, en la raíz del olivo, ¿verdad? Por la misericordia de Dios, porque tú y yo no éramos pueblo. Tú no eras el pueblo de Dios, el pueblo era el pueblo de Israel. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces ahí entramos nosotros, pueblo gentil. Éramos rechazados, éramos los odiados del pueblo de Israel, pero por su misericordia hemos sido como ramas que no éramos ramas del olivo original, pero hemos sido injertados en el olivo y ahora formamos parte, pero no que nos tenemos que apropiar de las bendiciones de Israel. Las bendiciones fueron para el pueblo de Israel, no fueron para la iglesia. Para la iglesia habrá otras bendiciones, pero no aquellas, ¿verdad? Y entonces vemos que esto es una sombra de lo que el Espíritu Santo después quiere hacer con nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Yo no soy partidario de llegar a un lugar y ungir las paredes con aceite, por ejemplo, ¿verdad? A mí cuando me han pedido hacer cosas así, pues bueno, por respeto a quien me lo ha pedido, a una familia, me han pedido, mira, ven a mi casa y unge mi hogar con aceite, unge las paredes. Pues lo he hecho por respeto, pero antes que ungir las paredes, el que tienes que estar ungido eres tú, ¿no? Porque ¿de qué sirve ungir las paredes si tú no estás ungido? Una vez en la iglesia me llegó un hermano de la iglesia con su carro nuevo, recién comprado, 0 kilómetros, lo aparcó enfrente de la iglesia el día domingo, allí antes de empezar la reunión. Pastor, me he comprado un carro nuevo, ¿puede ungir mi auto, por favor? Y yo le dije, bueno, ¿de qué sirve ungir el auto si tú no estás ungido? Al que hay que ungirte es a ti primeramente, porque si unjo el auto y tú andas desordenadamente, si luego te estrellas, no me eches a mí la culpa de que la unción no fue la correcta. Eres tú primero. ¿De qué sirve ungir el carro si tú no tienes la unción, si tú no tienes el respaldo de Dios, si tú no andas en la gracia y en el orden de Dios, ¿verdad? Unge a las personas y entonces lo que toquen las personas estará ungido. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Unge las vidas, recibe la unción y entonces lo que toca el ungido, pues entonces está también ungido, pero ese es el orden, ¿no? Y entonces ungir las paredes de un templo, pues gastaríamos muchos litros de aceite, ¿verdad? Y el aceite está caro, especialmente el aceite del olivo, ¿no? El aceite de oliva, que es el mejor de los aceites, ¿no? Que sirve mucho más mejor para alimentar a los necesitados que para ungir las paredes, ¿no? O el púlpito, ¿no? ¿De qué nos serviría si las personas están secas? Los que necesitan ser ungidas son las personas. Hay algunos que se suben a una avioneta, ¿verdad? Y empiezan a rodear la ciudad y desde la avioneta empiezan a derramar ríos de aceite sobre la ciudad, pensando que voy a ungir la ciudad, ¿verdad? Y se suben a una avioneta o a un helicóptero, empiezan a rodear un pueblo, una ciudad, y empiezan a derramar aceite desde la avioneta, esparcen el aceite por toda la ciudad. ¿De qué sirve? Yo creo que eso es demasiada, ¿no? No podemos caer en esos errores, ¿no? Desde el cielo, dando vueltas a la ciudad. Ora por la ciudad, ¿verdad? Ora por la ciudad. Jesús, cuando llegó a Jerusalén, dice que Jesús lloró viendo Jerusalén a lo lejos y dijo, ay, Jerusalén, cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos y no quisisteis, ¿verdad? Y Jesús lloró, pero no empezó a regar Jerusalén con aceite, y eso que en Israel es un productor de aceite porque hay olivos por todo lado, pero no, Jesús lloró, Jesús se quebrantó al ver a las multitudes que estaban como ovejas dispersas,
que no tenían pastor. Amén. Cuando iban a la fiesta, ¿verdad? Cuando iban a cumplir las fiestas y subían a Jerusalén, la población de Jerusalén aumentaba o se triplicaba, se cuadruplicaba, ¿no? Porque todos iban allí a celebrar las fiestas y en una de esas fiestas Jesús miró Jerusalén desde la ladera, seguramente desde el monte donde Jesús se apartaba a orar y vio las multitudes que iban a celebrar la fiesta y todas iban a Jerusalén, y entonces Jesús lloró y tuvo compasión al ver las multitudes, que dice que eran como ovejas dispersas que no tenían pastor. Amén. Y Jesús lloró, movido a compasión. Amén. Cuando habla del tabernáculo de reunión, habla de aquella famosa carpa que tenía un lugar santo, un lugar santísimo, y el atrio exterior, el de los gentiles, y el atrio de los judíos. Había dos atrios exteriores porque no podían estar juntos los judíos con los gentiles, y uno era el atrio de los judíos y otro era el atrio de los gentiles, ¿verdad? Y ese lugar tenía el altar de los sacrificios y tenía el altar del incienso, y luego allí tenía la menorá, ¿verdad? El candelabro de los 7 brazos, que son las 7 expresiones de las luces de Dios, ¿verdad? Los 7 espíritus de Dios, y que tenía, ¿verdad? Y esos 7 brazos para ser iluminados, ¿no? Y el candelabro de oro que estaba en el lugar santísimo, y el arca del testimonio en el lugar santísimo, como propiciatorio donde el sacerdote una vez al año entraba, como sabemos, y derramaba sangre para la expiación y para pedir perdón por los pecados del pueblo. Todo eso son figuras para nosotros, porque ahora tú y yo somos ese tabernáculo. ¿Cuánto dicen amén? Ya no tenemos que entrar al lugar santísimo, porque el día que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, para que ahora tú y yo tengamos libertad para entrar al lugar santísimo, para por ese sacrificio de la cruz tengamos lugar y podamos acceder al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ya no separado por un velo, ya no hay una separación, ya Jesucristo rompió ese velo, quitó esa separación para que tú y yo podamos tener comunión íntima con el Padre, amén, y con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, tú y yo somos ahora el altar del sacrificio, y nos debemos dar el sacrificio santo y agradable a Dios, que es nuestro culto, nuestro verdadero culto. No como decía el otro día, el culto no es el culto dominical o el culto semanal o la reunión. No, el verdadero culto es el verdadero sacrificio, que somos tú y yo, presentándoos a Dios como sacrificio vivo, santo y agradable, porque ese es vuestro culto racional, dice la Escritura. Ese es el verdadero culto, ese es el verdadero sacrificio, santo y agradable a Dios, para hacer su voluntad y servirle a Él. Tú y yo somos el altar del incienso, porque cada día debemos elevar oraciones a Dios, porque el incienso son las oraciones de los santos. Amén. Tú y yo somos el arca del testimonio, de madera de acacia, que simboliza la humanidad del hombre, y forrada de oro, que representa la santidad. El oro en la Biblia siempre representa la santidad. La unión del oro, de la santidad, con la madera. La madera, el arca de madera de acacia, estaba luego recubierta de oro, y eso simboliza la unidad, la unión del oro de Dios, de la santidad de Dios, con la madera, con la humanidad del hombre, para ser uno en Cristo, que es el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Amén. Dentro del arca estaba la Torá,
La Torá en el Antiguo Testamento, ahora ya la Torá ya no está allí en las tablas, ya no está en los rollos, ya no está en los pergaminos, sino que la Torá tiene que estar dentro de nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Tú y yo somos esa Torá viviente, porque ya los mandamientos ya no están escritos en tablas de madera o en tablas de papel, sino que están escritas en las tablas de nuestro corazón. Amén. Ahí es donde debe estar escrita la ley, en las tablas de nuestro corazón. Y tú y yo somos epístolas vivientes, como decía el apóstol Pablo, mas vosotros sois nuestras cartas vivientes, nuestras epístolas vivientes, ¿no? Esa Torá viviente, Jesucristo, que es la verdad eterna y completa, ¿verdad? La verdad de Dios, ahora dentro de nosotros como Torá viviente, como verdad viviente. Tú eres la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, pero ahora tú tienes que ser esa verdad, y por donde vayas tienes que manifestar la verdad de Dios, porque la verdad de Dios está dentro de ti. Eres una Torá viviente, eres vida de Dios, o no eres vida de Dios. ¿Qué eres? ¿Vida o muerte? Dios te ha hecho pasar de muerte a vida para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Por lo tanto, ¿a quién ungiremos? ¿A quién ungiremos? Queridos hermanos, todo esto es un culto externo. Lo que verdaderamente importa es el culto en el Espíritu. Lo que importa es que tú y yo seamos ungidos de Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Quiero que seas ungido en esta mañana. Voy a leer un salmo, Salmos capítulo 104, versículos 13 al 15. Dice así: Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Amén. Él es el que hace estas cosas. Dice, Él hace producir el heno para las bestias, las hierbas para el servicio, la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, dice. El vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Está hablando de alimentos básicos como son el pan, el vino y el aceite. Dice Apocalipsis al final del libro, dice, nunca dañéis ni el vino ni el aceite, porque son dos símbolos ineludibles del Espíritu Santo de Dios en los últimos días. El vino que hace alegrar el corazón del hombre, el vino del Espíritu, el vino nuevo, el vino que el agua que se ha convertido en vino, ¿verdad? Ese vino que tiene fuerza, ese vino joven que tiene fuerza, que tiene, ¿verdad? Porque el vino nuevo no puede ser echado en odres viejos, porque se perderá tanto el vino como el odre. El vino nuevo tiene que ser echado en odres nuevos. Amén. El aceite dice que hace brillar el rostro. Las mujeres tienen la experiencia de hacer brillar su rostro, ¿verdad? De una forma artificial, usando óleos, aceites, maquillajes, que la mayoría de ellos están hechos de aceites, ¿verdad? Cuando ungían a las mujeres en el Antiguo Testamento, cuando ungieron a la reina Esther, dice que la tuvieron 12 meses, conforme al rito judío, dice, ungiéndola con diferentes aceites para prepararla para el encuentro con el rey
Asuero, y estuvo 12 meses allí con las doncellas y la ungían, ¿verdad? La prepararon por 12 meses para la boda con el rey Asuero y la ungieron con diferentes aceites para estar hermosa y para estar ungida y preparada para el encuentro con el rey, ¿verdad? Y ese aceite, esas cremas, esos óleos, esos maquillajes, ¿verdad?, que están hechas de aceite, de aloe y de ciertos, ¿no?, productos cosméticos, algunos de alto precio, de alto valor, ¿verdad? Pues las mujeres se las aplican en su rostro, ¿verdad?, para, bueno, pues para tener un poco de brillo, ¿verdad?, un poco de color, ¿verdad? Especialmente si estás anémica, si estás con la tez blanquecina, ¿verdad?, pues te pones un poco de aceite y parece como que el rostro brilla, ¿verdad? Y por eso las mujeres pues se aplican cremas que la mayoría de ellas están hechas con aceites. Y entonces les brilla más el rostro. El aceite de oliva es el oro líquido. Está bien que las mujeres se cuiden un poquito, ¿verdad? Pero cuando ya es un exceso, pues no está bien. Yo siempre digo que la belleza de la mujer está en la sencillez. La belleza de la mujer está en la sencillez. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas dicen amén? La belleza de la mujer está en la sencillez. Porque algunas mujeres, perdónenme, las miras a la cara y parecen un semáforo, ¿no? Parecen un semáforo. Rojo, ámbar, verde y de todos los colores, ¿verdad? Pero eso no es el propósito de Dios, ¿verdad? La elegancia está siempre en la sencillez. Amén. En la sencillez. Nunca se te olvide eso, mujer, que la elegancia y la hermosura están en la sencillez. Amén. Pero aquí estamos viendo una enseñanza, porque todo lo que la Biblia nos enseña en lo natural es para luego enseñarnos en lo espiritual. Y no hay nada que nos haga brillar más el rostro que la unción de Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Esa unción te hace hacer que tu rostro brille. Aleluya. Eso es lo que nos hace resplandecer. Cuando Moisés bajaba del monte, de estar allí 40 días, allí en el monte Sinaí, dice que cuando bajaba, dice, y le veían su rostro resplandeciente, dice, como un luminar, cuando bajaba del monte, ¿verdad? Y bajaba de estar allí en un lugar donde seguramente, pero era la presencia de Dios, porque donde está la presencia de Dios, hermano, ahí hay brillo, ahí hay luz, ¿verdad? La luz irradia por los ojos, la luz irradia por los poros, la luz irradia por donde mires, por el rostro, ¿verdad? Porque ahí es donde está la luz de Cristo, amén. Y Dios quiere que cuando la gente te mire el rostro, cuando la gente te mire al rostro, vea un brillo especial y que eres realmente diferente. Amén. Diferente, que tienes un brillo especial en el rostro. Aleluya. Que la gente se pueda preguntar, ¿qué tienes en tu rostro? Que cuando te miro veo la luz, veo algo especial, veo la luz de Cristo, y es porque tengo la unción de Cristo, porque tienes la unción de Cristo y no tienes una cara lánguida, una cara ahí pálida, una cara de limón, no sé cómo decirte, de limón exprimido, aleluya, sino que tienes el brillo de Dios en tu vida, amén, porque tienes el aceite del santo, el aceite de la unción, amén. Pues cuando alguien tiene paz de Dios, cuando alguien tiene gozo de Dios, pues el gozo rejuvenece. Se ha demostrado que las personas que viven alegres, pues normalmente tienen más años de vida. Es así, porque el corazón alegre dice que hermosea, ¿qué?
hermosea el rostro. Y no solamente el rostro, guarda el corazón. La alegría, amigo, es el mejor bálsamo para tener una sanidad. Un corazón sano, ¿verdad? Un corazón alegre, ¿verdad? La alegría, pero la alegría no la alegría provocada por las cosas de este mundo, no, sino la alegría que viene del cielo, la alegría que viene de Dios, la alegría que viene del aceite de Dios, la alegría que viene de la unción de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Esa es la verdadera alegría. No dice el vino que alegra el corazón de los hombres, no que tengas que tomar vino para estar alegre, ¿verdad? No. Dice el vino que alegra el corazón de los hombres, aleluya, el vino de Dios, no el vino etílico, no, esa alegría no es de Dios, esa alegría lo que hace es enturbiar el corazón, amargar el corazón, ¿verdad? Y las personas alegres prolongan la vida, las personas con depresión, las personas tristes, las personas amargadas, las personas enferman rápidamente y sus días pueden ser acortados, ¿verdad? Hay enfermedades que están unidas con el, ¿verdad? Que tienen mucha relación, ¿verdad? Con algunos aspectos del cuerpo, de la sanidad, ¿verdad? Porque mente sana en cuerpo sano. No, cuerpo sano, cuando la mente está sana y el corazón está sano, el cuerpo está sano. ¿Cuánto dicen amén? Puedes enfermar por algún virus puntual que te agarre en algún momento dado, pero no es lo normal. El resto del año estás vigoroso, ¿verdad? Ahí plantado como un olivo, fuerte en la casa de Dios, vigoroso, fuerte, porque tienes la sanidad divina, ¿verdad? Que viene de la mente sana. No es men sana en cuerpo sano. Hay un adagio, ¿no?, que dice men sana in corpore sano. No, es al revés, diría yo. Si la mente está sana, el cuerpo está sano. Si la cabeza está sana, el cuerpo está sano. Si el corazón está sano, el resto del cuerpo está sano. ¿Cuánto dicen amén? Pero si el corazón está enfermo, entonces todo el cuerpo está enfermo. Si la cabeza está enferma, entonces todo el cuerpo está enfermo. Aleluya. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Amén. La unción del Espíritu que hace brillar el rostro. Amén. Hermanos míos, el buen samaritano ungió con aceite al malherido cuando le encontró tirado en el camino. Lo primero que hizo fue ungirle con aceite y le lavó sus heridas con aceite y luego le aplicó ¿qué? El vino, pero primero el aceite, el bálsamo del aceite, ¿verdad? Bálsamo de amor, de compasión, de consolación. Porque también las pomadas que se aplican sobre las heridas para evitar infecciones, la mayoría de ellas también están compuestas por diferentes aceites, ¿verdad? Que son bálsamo perfecto. El aceite de oliva tiene unas cualidades. A mí me gusta todas las mañanas untarme una rebanada de pan tostado, ¿verdad? Con un poco de tomate y un chorrito de aceite de oliva, ¿verdad? Crudo, natural, porque es sano el aceite de oliva. Yo sé que es caro, pero es el mejor de los aceites, ¿verdad? Aquí no hay mucho aceite. España es uno de los mayores productores de aceite de oliva, ¿verdad? Junto con Italia, Israel, pero especialmente España e Italia, ¿verdad? Productores de aceite de oliva. El aceite de oliva virgen extra, ¿verdad? Tiene una fuerza y unas cualidades para todo. Para todo. Tú aplícale aceite a una herida, tú aplícale aceite a... Es un bálsamo perfecto, ¿verdad? Que desde la Biblia ya nos enseña las cualidades y las características del aceite. Entonces la Biblia está llena de enseñanzas sobre ungir, cómo los profetas ungían a los reyes y ungían a otros para ser profetas, para ser sacerdotes. Acá hemos visto en ese texto cómo Dios manda a ungir a Aarón
para que sea sacerdote, manda ungir a los hijos de Aarón para que sean sacerdotes y para que fueran sacerdotes perpetuos, dicen todas sus generaciones, ¿verdad? Que nunca falte aceite, dice la Biblia, ungüento sobre tu cabeza, ¿verdad? Y ni vestiduras blancas, dice, para vestirte, dice la palabra de Dios en Eclesiastés, para que los piojos espirituales no aniden en tu cabeza. Sabes que hay piojos espirituales que son peores que los piojos que te pican en el cabello, ¿verdad? ¿Cómo crees que se hace para sacar la piojera a los niños? Pues con aceite, úntales aceite en la cabellera, ¿verdad? Claro, es caro, pero los piojos se mueren inmediatamente, ¿verdad? Una vez tuvimos allá al principio del ministerio, en una de nuestras fincas allá en España, una oveja, ¿verdad?, que se daba cabezazos contra todo lo que encontraba, ¿verdad? Estaba como loca aquella oveja, el mal de las ovejas locas, ¿verdad? En vez de las vacas locas, el mal de las ovejas locas, ¿no? Y aquella oveja se daba cabezazos contra todo lo que encontraba. Y entonces, consultando a un pastor de ovejas, a un pastor de ovejas, de rebaños de ovejas, el pastor dijo: eso es que se le ha metido un bicho en el oído. Tú sabes qué es lo que se te mete. Imagínate que se te mete una hormiga aquí en el oído y empieza la hormiga por ahí te puedes volver loco, ¿ya? Eso es como un suplicio que una hormiga empiece allá en el oído. Se te mete cualquier cosita y ya te sientes incómodo. Imagínate una hormiga por ahí, un bicho por ahí en el conducto, ¿verdad?, del oído, ¿verdad?, en el tímpano, que es tan sensible. Pues eso te puede volver loco, ¿verdad? No sé, te mete una hormiga viva dentro del oído y parece como un caballo dando trotes dentro de tu oído, ¿no? Es algo impresionante, ¿verdad? Porque todo se amplifica. Aquí todo se amplifica. Esto es como un amplificador. El oído es como un pequeño amplificador, ¿verdad? Y todo se puede amplificar de manera que te vuelves loco. Y entonces el pastor de nuestro ministerio agarró a la oveja y le echó un chorro de aceite de oliva en la oreja, ¿verdad? La cogió a la oveja de la cabeza, la dio la vuelta, ¿verdad? Y el aceite empezó a caer de la oreja y el aceite se llevó por delante todo lo que tenía la oveja metido en el oído, ¿verdad? Y el bicho seguramente cayó juntamente con el aceite, el bicho muerto. Y entonces la oveja se quedó tranquila, se quedó sosegada, dejó de darse cabezazos contra las piedras, contra los árboles, contra las paredes, contra lo que encontraba. Se quedó tranquilita, en paz, porque el bicho, el piojo, había salido de su oreja. Aleluya. Pero fue con el aceite. Amén. A lo mejor aquí alguno está ahí y tiene el mal de las ovejas locas en esta mañana, y hay que ungirte con aceite para que los bicharracos salgan de tu cabeza, ¿verdad? Igual tienes la cabeza ahí llena y te están ahí pum, 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 golpeando, martillándote el cerebro, ¿verdad? Es como un caballo trotando dentro de ti, ¿verdad?, que te está ahí machacando el cerebro, ¿verdad? Y no haces más que pensar y no tienes paz. Pues necesitas el aceite, la unción de Dios, para que tu cabeza sea un remanso de paz. Amén. Deuteronomio capítulo 32, versos 9 al 13. Dice así la palabra de Dios. Dice: porque la porción de Yahvé es su pueblo. Verso 9. Jacob, la heredad que lo tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Yahvé
solo los guió. Y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Amén. Tú y yo somos porción y somos su heredad. ¿Cuántos dicen amén? Porque la porción de Yahvé es su pueblo. Yahvé, Jehová, dice Jacob, la heredad que le tocó. Dice, le halló en tierra de desierto. En tierra de desierto, como estábamos tú y yo, en tierra de desierto, en el desierto de este mundo, en la soledad de este mundo, porque sin Dios no hay persona que te haga sentir bien. ¿Cuánto dicen amén? Solo Dios es capaz de hacernos sentir bien, solo Dios es capaz de completar nuestro corazón. Dice, y en yermo de horrible soledad. ¿Te has sentido solo alguna vez? Desamparado, desvalido, ¿verdad? Solo allí, lleno de problemas, lleno de... Pues sí, yo un día me sentí así, en horrible soledad. Dice, lo trajo alrededor, lo instruyó como profesor perfecto, que es nuestro Dios. Amén. Nuestro maestro, Yeshua, el maestro perfecto. Dice, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita, dice, a su nidada. ¿Por qué excita el águila a su nidada, a sus polluelos? ¿Cómo los excita? Pues les excita dándoles picotazos en la cabeza. ¿Sabes para qué? Para que no se duerman y para que abran la boca, para que no estén ahí dormiditos, arrullados debajo del pecho de la mamá, allí sin comer, allí calentitos, ¿no? Y entonces la gallina o el águila que estamos hablando golpea con su pico a sus polluelos para no dejarles dormir, para que abran el pico y puedan comenzar a comer y no se queden ahí dormidos, embobados, arrullados bajo sus alas. Así hay muchos que no abren la boca para comer, para alimentarse de las verdades de Dios y solo duermen bajo un falso manto religioso o de educación evangélica. Y por eso pues yo te predico la palabra de esta manera, un poco para también darte algún picotazo en la cabeza, para que no te duermas en el falso manto de la religión, que lo que produce es adormecimiento. Igual que el águila excita a su nidada, así el pastor tiene que excitar a la iglesia, celar a la iglesia para que abran la boca y coman las verdades eternas de Dios y las reciban en sus vidas, en sus corazones. Amén. Igual que el águila excita a su nidada, a sus polluelos. Dice, les hizo subir sobre los montes, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Yahvé solo les guió y con él hubo Dios, no hubo Dios extraño. Les hizo subir sobre, ¿no? Dice, y con él no hubo Dios extraño. No hubo Dios extraño. Que no haya dioses extraños. Y si los hay hoy aún, pues que el Señor te unja para que desaparezcan esos dioses extraños de tu vida. Y dice, lo hizo subir sobre los montes e hizo que lamiese miel de la peña y aceite del duro pedernal. ¿Qué es esto? ¿Qué es la peña? Es la roca que es Cristo, la roca eterna, la piedra angular. Qué hermoso ejemplo, pero es una piedra dura. La piedra es dura, la piedra es una roca exigente, porque Dios es un Dios exigente, como le dice al siervo infiel cuando le pide cuentas de sus talentos, de su mayordomía. Le dice, tuve miedo de ti porque sabía que eres amo severo, que eres amo exigente, le dijo el mayordomo infiel.
¿por qué? Y entonces el Señor le dice, ¿por qué tuviste miedo y escondiste el talento y no lo pusiste en manos de los banqueros y para ponerlo a producir? Y el mayordomo infiel le dije, porque tuve miedo de ti, porque sabía que eras hombre severo, hombre exigente, hombre duro, porque la piedra es dura, la piedra es exigente. Y hermanos míos, la unción viene del pedernal. El pedernal es ese juez duro. El pedernal es pastor con vara de almendro. Él es exigente, no es intransigente. Y Él regirá las naciones, dice, con vara de hierro. Dice Apocalipsis, Dios no tiene la manga ancha. ¿Tú crees que Dios tiene la manga ancha? ¿Verdad? Donde entra todo. ¿Manga ancha qué es? Que todo, ¿no? Que todo entra, ¿no? La manga ancha, ¿no? Todo, no. Dios tiene una bien estrecha. El camino de Dios es estrecho. Aleluya. Su presencia es exquisita, no es manga ancha. ¿Quieres el aceite? Tienes que lamer la piedra, ¿verdad? Lamer la piedra. El aceite del duro pedernal. Tienes que enfrentarte con la firmeza de la palabra de Dios. Y si no estás dispuesto a guardarla y a obedecerla en tu corazón y a ponerla por obra, amigo mío, nunca tendrás aceite de Dios, porque el aceite es muy valioso y Dios no va a derramar su aceite en aquellos que no tengan la capacidad de retenerla. Aleluya. Y para retener el aceite, lo primero que tienes que hacer es retener la palabra, obedecer la palabra, obedecer a Dios, decidir obedecer a Dios y poner a Dios lo primero de tu vida. Amén. Job, capítulo 29, unos versículos más. Job está recordando su felicidad perdida. Qué tremendo pasaje este del capítulo 29 de Job, donde dice, Job 29:1, dice, volvió Job a reanudar su discurso. Volvió a reanudar su discurso, volvió a volver a hablar por segunda vez. Y dijo, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Amén. Ríos de aceite. ¿De dónde? De la piedra, de la roca. Todos estos versículos hacen relación al cuidado de Dios, a su luz, a su presencia, a su protección. Pero Job recuerda especialmente cómo la piedra le derramaba ríos de aceite. Porque como dice la Escritura, y lo he dicho antes, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ríos de gozo, ríos de amor. El río es una potencia, el río es una fuerza, es una corriente que baja con fuerza. Y Job, claro, Job estaba recordando en cierta manera los tiempos pasados, ¿verdad? No es porque haya que estar mirando atrás y recordando como Job los tiempos pasados. Job había perdido todo, como sabemos, de ser el hombre más admirado, más querido, más escuchado, respetado por sus contemporáneos, por el pueblo. Todos venían a su puerta a pedirle consejo y de repente pues todo aquello como que se apagó y Job echaba de menos aquellos días en los cuales todo era una bendición en su casa, en su hogar, en su familia, en su vida, ¿verdad?
le vino una terrible enfermedad, su mujer le rechazó, sus amigos religiosos le vinieron a culpar, le vinieron a condenar. No podemos estar añorando la unción perdida, pero porque aquellos que tienen la unción del Santo nunca mirarán atrás. ¿Cuánto dicen amén? Siempre mirarás hacia adelante, porque esa unción te pondrá siempre la mirada fija en el Señor. Es bonito recordar, pero no es necesario recordar ni quedarse anclado en los recuerdos, porque nunca podemos pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, dice la Biblia. De esto dice Eclesiastés: nunca pensarás con sabiduría. Nunca digas cualquier tiempo pasado fue mejor, porque acerca de esto nunca pensarás con sabiduría. No seas un añorante que vivas ahí ñoño, añorando las cosas que ya pasaron. Lo que ya pasó, ahí está. Te habrá servido de experiencia, te habrá servido de muchas cosas, pero ya pasó. Lo que viene no lo sabemos. Yo no vivo ni el pasado ni el futuro. Yo quiero vivir el presente. ¿Cuánto dicen amén? Porque el futuro, ¿existe el futuro? El futuro es hoy. Porque mañana había un letrero en un local en el que ponía: mañana, hoy no se fía, mañana sí, ¿verdad? Y el que lo leía decía: hoy no se fía, pero mañana sí. Entonces, voy a venir mañana. Iba al día siguiente ahí Ayer leí que había un letrero que ponía que ayer no se fiaba y que hoy sí. Y le dice el de la tienda: mire el letrero, hoy no se fía, mañana sí. Entonces, venga usted mañana, por favor. Y así cada día. Y al día siguiente volvía otra vez. Pero ayer leí que ayer no se fiaba y que hoy sí. Entonces, aquí estoy para que me fíe, por favor. ¿No sabe usted leer? ¿Qué pone ahí? Hoy no se fía, mañana sí. Ah, vale. Y así cada día. ¿Por qué? Porque ¿tú crees en el futuro? Pregunto, ¿tú crees en el futuro? Puedes pensar en tu futuro, pero nunca pensarás con sabiduría, ni del pasado, ni del futuro. Porque el presente es hoy. Diga conmigo, el presente es hoy, es ahora. Ahora, ni dentro de un segundo, ni dentro de 5 minutos, porque no sabes lo que será de ti dentro de 5 minutos. Eso dice la Biblia. Dice: ay de vosotros los que decís, mañana iremos a tal lugar y estaremos ahí un año y traficaremos y ganaremos y trabajaremos y no sé qué y no sé cuántos, cuando no sabes lo que será mañana. En vez de decir: si el Señor quiere, dice, haremos esto o aquello. Amén. Si el Señor quiere, porque ¿quién tiene la última palabra? ¿Tú o Dios? ¿Eres tú más que Dios? La última palabra siempre la tiene Dios. Amén. Siempre. Por eso no hay mañana. Mañana es hoy. Vive intensamente el día de hoy. Amén. Entre tanto que se dice hoy, dice la Biblia, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la palabra de Dios a tu casa. Hoy ha venido. Hoy. Es hoy, no mañana. El mañana no existe. Es muy efímero pensar en el mañana. Aleluya. Decía que es bonito recordar, pero nunca pensando que tiempos pasados fueron mejores, sino pensando que siempre lo que viene por delante va a ser mejor de lo que ya pasó. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Siempre de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de poder en poder, de gloria en gloria. Amén. Hermanos míos, Elías y Eliseo multiplicaron el aceite
de la viuda. Ambos hicieron el mismo milagro, porque los milagros de Elías le seguían a Eliseo, que fue el sucesor. Aún más, Eliseo hizo los mismos milagros que Elías, pero uno más, porque cuando murió mandó que sus huesos, ¿verdad? Y con sus huesos resucitaron a un muerto, aún más que Elías. No por eso cuando Elías se iba pidió: dame una doble porción de tu espíritu, y se agarró ahí al manto de Elías. Entonces multiplicaron el aceite, porque el aceite se consume el aceite si no se renueva. El aceite de la lámpara hay que renovarle, amén, encerrándose con el Señor, buscando a Dios en oración, en meditación, en su palabra, ahí renovando el aceite en el servicio a Dios, en el servicio en la obra de Dios, en estar trabajando 24 horas al día si es necesario para el Señor. Ahí es donde se renueva el aceite, hermanos. Dice el Salmo 45, versículo 7, aleluya: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría. ¿Cómo? Más que a quién, más que a tus compañeros. Ay, amigo, ¿por qué unge Dios a unos más que a otros? Aquí lo dice, te ungió Dios con óleo de alegría. Dice más que a tus compañeros. Pero ¿qué dice antes? Has amado la justicia, has aborrecido la maldad. Por tanto, como consecuencia, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Les da una sobredosis de óleo, una sobredosis de aceite. Aleluya, menuda sobredosis más hermosa. ¿A quiénes? A los que aman la justicia y aborrecen la maldad. Amén. Cuidado, que si nos olvidamos de ser justos, si nos olvidamos de practicar la justicia verdadera, si no somos justos con nuestras finanzas, con nuestros recursos, con nuestro tiempo, con nuestra vida, si no somos justos con los talentos que Dios nos ha dado, que no son tuyos, que son de Dios, si no somos justos con el tiempo, si no somos justos con nuestro trabajo y desempeño, entonces no serás aumentado con óleo, con aceite, más que a tus compañeros. Y esa administración de renuevo de aceite y de la unción de Dios no vendrá. Amén. Hermanos míos, termino. Ustedes saben que el Salmo 23 es uno de los salmos predilectos de la Biblia, ¿verdad? Salmos capítulo 23, versículo 5. Dice: unges mi cabeza con aceite. Amén. Diga conmigo: unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Aleluya. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Podríamos pensar en el lenguaje figurado que este versículo significa que Dios mantenía saludable en cierta manera al salmista, ¿no? Pero hay un paralelismo en ese texto, ¿no? Como he dicho antes, a menudo las ovejas quedaban trabadas, atrapadas en los zarzales, y muchas de ellas morían incluso tratando de desenredarse, ¿verdad? Y cuando quedaban trabadas, pues las moscas horribles que las gustaba atormentar a las ovejas, venían las moscas y ponían sus larvas
asquerosas en las fosas auriculares, ¿verdad?, de las ovejas, tanto en las fosas nasales como en los oídos, en las orejas y en las narices, ¿no? Venían las moscas y ponían sus larvas, ahí ponían sus huevos. Esas larvas luego se convertían en gusanos e impulsaban a las ovejas como locas, ¿verdad?, a darse cabezazos contra todo lo que pillaban por medio, contra las zarzas, contra las puertas, contra las peñas, contra los árboles, ¿verdad? Ese es el mal de las ovejas locas. Y a veces se daban de cabezazos incluso hasta la muerte, atormentadas por esas gusanos, ¿no?, que se habían metido por sus orejas o por sus conductos, ¿verdad? Y la oveja atormentada se daba cabezazos para querer sacar esas larvas, ¿verdad?, de su cabeza, y así morían las ovejas, impulsadas, ¿no?, por aquellos hasta la muerte. Sus oídos y ojos, ¿verdad?, eran también susceptibles al tormento de los insectos. Entonces el pastor ungía, y por eso dice el Salmo 23, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, porque el pastor ungía a la oveja con el aceite hasta que entraba por todos los conductos el aceite, como he dicho antes, y entonces el aceite corría, y entonces las larvas, los gusanos caían con el río de aceite cuando el pastor daba la vuelta a la cabeza de la oveja, y así, de esa forma, la oveja lograba tener paz. Ese aceite formaba una barrera, además de protección contra el mal que trataba de destruirlas, porque el aceite de oliva es uno de los mejores conservantes para los alimentos. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Cuando tú un alimento quieres que no se corrompa, mételo en aceite, mételo. En Coca-Cola no. Si lo metes en Coca-Cola, verás como la Coca-Cola hace un efecto porque la Coca-Cola es veneno, puro veneno. Pero mete un alimento en aceite, verás cómo se conserva las bacterias, porque el aceite hace que no forme una capa, ¿verdad?, que evita la corrupción del alimento, ¿verdad? Y se conserva años, tiempo, un alimento en aceite, ¿verdad? No se corrompe. Las bacterias no entran por esa capa de aceite, ¿verdad?, esa barrera de aceite. Son hermosas las cualidades del aceite. Tampoco la puedes sujetar el aceite. Tú quieres, échate aceite en una mano y trata de contenerla. Se te va a escurrir el aceite porque no puedes agarrarla, no puedes controlarla, porque Dios no es controlable. ¿Cuánto dicen amén? Es igual que el aceite, se escurre. Así es Dios. No podemos dominar a Dios, no podemos controlar a Dios. Es el Espíritu que nos tiene que controlar a nosotros, porque así es el que nace del Espíritu. Es como el viento, dice, que oye su sonido, que no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero es llevado de aquí para allá. ¿Quién lo lleva? ¿Quién lo lleva? El viento de Dios. No eres tú, es el viento de Dios, es el aceite de Dios. Deja que Dios te lleve. Amén. Y quizás tengas en esta mañana, en tu mente hay algunas larvas que se han metido, ¿verdad? Que te están ahí, pum, 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 pum. Ahí, suplicio chino, ¿verdad? ¿Cómo es el suplicio chino? La gota china, ¿no? Que te sientan ahí en una silla y arriba te ponen una gota que te empieza a golpear en el mismo sitio, ¿verdad? Al cabo del tiempo te perfora el cráneo, ¿verdad? La gota, qué terrible, ¿verdad?
pues tal vez tengas pensamientos ahí que son como, ya, que están invadiendo tu mente una y otra vez, o presionando tu mente. Igual no sabes qué hacer, te golpeas la cabeza, no que te la golpees contra la pared, porque te vas a hacer daño, pero sí estás ahí como no tratando de, saca esto de mi vida, Señor, saca estos pensamientos, no puedes dormir, no sé qué te pasa, qué tienes, qué tipo de opresión estás atravesando en tu vida, pero un poquito de aceite puede hacer que todo eso se vaya en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Porque Dios, el buen pastor, tiene ese suministro, aleluya. Su aceite protege y hace que puedas fijar tu mente y tu corazón en Él. Hay paz en el Señor. Que Dios unja tu cabeza hoy, aleluya. Cierra tus ojos ahí donde estás. Aleluya. Y deja que el Señor te unja. A mí me gustaría orar por todos ustedes, pero no es posible, ni por el tiempo, ni por el espacio. Pero sí podemos hacer una oración en la cual el Señor, tú mismo, porque la unción, te repito, no es la del pastor, la unción viene de lo alto. ¿Cuánto dicen amén? La unción viene de Dios, la unción viene del cuerno del Cordero, del Cordero Pascual, del Cordero que es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero del cual se extrae el cuerno, ese cuerno con el cual ungían a los reyes, ungían a los profetas, ungían a los sacerdotes. El aceite de la unción, el aceite del cuerno. Pero hoy dice el Señor, hoy tengo un aceite para ti, para ungirte, para ungir tu mente, para ungir tu alma, tu corazón en esta mañana, aleluya. Y sacar de tu mente toda opresión, todo pensamiento vano y poder decir, en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo justo, en todo lo que es de buen nombre, en esto pensad, como dice Filipenses, que mis pensamientos sean los tuyos, que mi mente sea tu mente, Señor. Aleluya, saca de mi mente todo pensamiento vano, Señor, toda idea vana, Señor, de mi mente todo pensamiento pecaminoso, Señor, todo deseo pecaminoso, Señor, toda opresión se va de mi vida en esta mañana en el nombre de Jesús, porque recibo tu aceite, aleluya, recibo tu unción, recibo el aceite divino, aleluya.